Antes de comenzar, os pediría que cerrarais los ojos. Os invito a que cerréis los ojos. Imaginar un lugar en el que os encontréis absoluta y totalmente en paz. Pensad en ese lugar y cómo huele. ¿A qué huele? ¿Y cómo suena? Ahora abrid los ojos y volved. La mayoría de nosotros nos sentimos mejor cuando estamos en la naturaleza. Y eso es porque la naturaleza tiene una complejidad sonora a la que estamos adaptados como especie. Por eso nos sentimos mejor cuando estamos en entornos naturales y cuando escuchamos esos entornos. Soy Saúl Santolaria y llevo prácticamente toda mi vida investigando y analizando la relación profunda que existe entre el sonido y las emociones humanas. Me gustaría, bueno, esto es mi estudio de grabación. Para mí, mi estudio es un laboratorio en donde trabajamos todo esto que tiene que ver con las emociones. Esto es lo que hago. Identidad corporativa, identidad de las ciudades, cómo suenan las ciudades. ¿Dónde empezó esto? Pues bueno, yo tuve un accidente fortuito cuando era chaval y me fracturé el tímpano. Empecé a pensar, ¿qué sería de mí si no pudiera oír? Y más allá, si no pudiera escuchar. Y aquí es donde está la diferencia entre oír y escuchar. Oír es un acto involuntario. En piloto automático oímos muchas cosas. Escuchar es poner atención profunda a lo que se oye y que resulte en una experiencia significativa. Y yo lo que trato hoy es de que experimentéis eso de escuchar desde un punto de vista profundo y consciente. ¿Desde cuándo escuchamos? ¿Por qué el sentido de la escucha es tan importante? En nuestra etapa embrionaria, el desarrollo de la escucha es el primer sentido que se activa, muy por delante de la vista. Es la única manera que tenemos de conectar con el medio exterior y de saber si nuestra madre está bien o mal, escuchando el latido del corazón. Y en este proceso llegamos a soñar, se establecen conexiones neuronales, pero soñamos con sonido. Por eso es tan importante y por eso conecta límbicamente. Tiene una serie de conexiones con el cerebro que todavía falta por investigar. Y vamos a ir más atrás. El sonido, ¿cómo nos ha acompañado de manera evolutiva, de manera antropológica? ¿Qué es el sonido para nosotros? El sonido es comunicación, es detectar si el medio es hostil o no. Tenemos una información brutal y un sistema súper exhaustivo de escucha que es una de nuestras ventajas evolutivas como especie. Aparte de que sea una ventaja evolutiva y que nos produzca placer y satisfacción, el sonido es salud. Quiero ponerlo en positivo, porque siempre se habla del ruido, pero el sonido genera espacios en los que nos encontramos mejor, mejora nuestras vidas. Pero pasamos el 90% del tiempo en interiores y no estamos evolutivamente preparados para vivir en interiores. Aquí tenemos la suerte de estar en un auditorio que está tratado acústicamente maravillosamente, pero hay un montón de lugares en interiores donde todos estos ruidos, me da igual que sea un teléfono, una conversación, despiertan ese instinto de lucha o huida, rompen nuestros ciclos circadianos. ¿Qué podemos hacer? Renaturalizar los espacios interiores. ¿Conseguiremos?
lo mejor de los dos mundos y que convivan. ¿Quién no siente alivio cuando apaga el extractor de la cocina? Esto es un clásico, ¿verdad? Yo en mi casa hasta todos decimos pero lo hacemos simultáneamente, es como una broma ya. ¿Y qué dice la ciencia de esto? Yo he hablado con Gonzalo Muga, que es un catedrático de física cuántica de la Universidad del País Vasco. Y él dice que los científicos, la comunidad científica, no se pone de acuerdo. ¿Qué somos? La materia. ¿De qué estamos hechos? ¿Somos corpúsculo? ¿Somos materia de verdad que ocupa un espacio? ¿O somos ondas? Y en el universo de lo pequeño somos ondas. Puede que no exista la materia. Puede que solo sea una vibración muy intensa. Y esto es muy parecido a la música, con lo cual somos bastante sonido. Nosotros mismos. Recientemente la ciencia también ha avalado un concepto, no sé si lo sabéis, ASMR. Tiene cientos de miles de millones de entradas en YouTube y en las redes sociales. Son sonidos satisfactorios, que tienen un cierto grado de amplificación y que escuchas y te producen... Bueno, hay gente que un poquito de asco, pero en general se escucha y las redes sociales aprovechan de esto, por supuesto. ¿Por qué? Porque todos esos estímulos sonoros, la traducción de ASMR en castellano es respuesta meridiana autónoma. Y esto conecta con ciertos aspectos del cerebro y crea clímax y pequeños orgasmos. Estos sonidos placenteros, satisfactorios. ¿Quién lo sabe? Coca-Cola realizó un estudio que decía que las bebidas carbonatadas no nos gustan. Pero entonces, ¿por qué mola Coca-Cola? Pues Coca-Cola mola porque tiene un universo sonoro. Es un juguetito que suena y gusta eso. Y conecta con las emociones. Todo ese universo sonoro del que se han apropiado son emociones. Pero ¿cuál es el sonido que más caracteriza a los seres humanos? Y no os pongáis groseros, por favor. Pues es la voz. Es la voz. Es lo que estáis escuchando aquí. Estáis haciendo el ejercicio de escuchar mi voz. Una voz con timbre, con tono, con acentuación, correcta, profunda, bajada. Convence más, vende más. Por eso es tan importante en las empresas la voz de marca. Que tú identifiques a la empresa con una persona. Humanizas la empresa. Porque la voz es el elemento más persuasivo en la comunicación humana. Y a estas alturas me diréis, ¿y la música? Si es la expresión más... Pues vamos a hacer un ejercicio, ¿os parece? ¿Os animáis? ¿Sí? Vale. Pues aquí tengo mi guitarra. Espero que suene. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir al público en izquierda. ¿Podéis delimitar? Centro y derecha. ¿Qué os parece? Como en la política. ¿Qué va? No, por favor, eso no. Bien. Vale. Voy a daros un tono y vamos a confeccionar el sonotipo de TEDx. Y lo vais a hacer vosotros y vosotras. ¿Ok? ¿Estáis preparados? ¿Sí o no? Muy basic, ¿eh? No os voy a pedir que hagáis cosas raras. TEDx. TEDx. Mucho más alto. A lo loco. TEDx. No oigo nada. TEDx. ¿Vale? TEDx. 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 Vale. TEDx. 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 Y venga, ahora todos. ¡Perfecto! ¡Un aplauso para vosotros! Para terminar, os diría que
tenéis que hacer un esfuerzo por escuchar de manera presente. Es meditativo, es maravilloso. Cerrar los ojos de vez en cuando, dar paseos acústicos. Pensamos en lo que vemos, pero sentimos lo que escuchamos. No le deis tanta importancia a lo visual. Despertar este sentido maravilloso que tenéis, que es súper fino, súper exclusivo. Así que, con esto, atreves a escuchar.